En esta lección vamos a perderle el miedo al agua. Vamos a pintar en base húmeda y base seca. Todo lo demás prácticamente es una combinación de estas dos. Vamos a necesitar una hoja de blog. Esta hoja la vamos a cuadricular. Tenemos listos nuestros dos contenedores con agua, el godet, dos tonos de acuarela. Yo he elegido el amarillo y el azul, tú puedes elegir los tonos que quieras. Y vamos a utilizar un pincel mediano redondo. Un gotero nos ayudará muchísimo para estar tomando agua en grandes cantidades. Tenemos agua suficiente en el godet, vamos a ir tomando pigmento. La acuarela siempre se pinta de menos a más. Es muy importante porque es más fácil corregir desde tonos claros. En el primer cuadro vamos a pintar con base seca. Esto quiere decir que no hemos humedecido el papel. Aquí tenemos una gota de agua que es importante que vayamos moviendo. Cuando la gota de agua vaya desapareciendo, podemos tomar más pigmento y lo vamos corriendo. Yo les recomiendo que tengan esta división entre cada cuadro. Seguimos moviendo la gota de agua sin que seque para evitar que se vea rayada la ilustración. Si hemos tocado la hoja y tenemos un poco de grasa en las manos, esto se va a notar aquí. Si tenemos exceso de agua, con el mismo pincel podemos tomar el exceso y quitarlo en nuestra servilleta. El propósito es tener una base sólida de color. En el segundo recuadro vamos a hacer una técnica en base húmeda. Para esto, con el agua limpia, vamos a rellenar nuestro cuadro. Tener este margen nos va a ayudar a que no se combine el color. Una vez que está todo húmedo, tomamos nuevamente pigmento y vamos expandiendo el color. Aquí no tenemos una gota de agua que necesitemos ir moviendo. Como toda la base es húmeda, podemos seguir moviendo y al secar no se va a notar el rayado del color. Mientras la base continúe estando húmeda, podemos seguir moviendo el color y retiramos el exceso. En el tercer cuadro vamos a hacer unas cadenas de color. Para esto tenemos preparado suficiente cantidad. De cada color necesitaremos dos tonos. Yo he elegido el amarillo y el azul porque son dos tonos complementarios. ¿Qué es lo más importante aquí? Tener círculos húmedos. Este ejercicio necesitamos hacerlo muy rápido para que no seque. Limpiamos el pincel, de inmediato tomamos el otro color y mientras siga seco el círculo anterior, lo vamos tocando. Este es el resultado que necesitamos obtener. Si esperamos demasiado tiempo y ha secado el pigmento, entonces no podremos lograr esta interacción entre los dos tonos. En el recuadro número 5 podemos practicar con la punta de nuestros pinceles. Si lograron tener varios tamaños de pincel, entonces es el momento de practicar. Yo, por ejemplo, estoy usando un pincel número 8 y un pincel número 4 únicamente para practicar el punteado. Lo hacemos con los dos tonos. Y dejamos secar. En este recuadro vamos a humedecer nuevamente la base con el agua limpia, llenando completamente el cuadro. Nuevamente vamos a puntear y vamos a dejar que el agua fluya. Podemos puntear incluso un color dentro de otro. Esto nos va a dar un terminado de bordes difusos. Esta técnica se llama lavado variegado. Vamos a continuar con los siguientes ejercicios. Esta base húmeda seguirá moviendo el pigmento. En el siguiente ejercicio vamos a hacer un degradado de color a color. Vamos a concentrar más el pigmento en la parte superior. Enseguida limpiamos nuestro pincel y todo el agua que baje ahora va a ser solo con
Agua limpia sin pigmento. Cerramos a la mitad. Iniciamos nuevamente con pigmento concentrado en la parte de abajo hasta poder conectar los dos tonos. El resultado que buscamos obtener es una combinación del color azul, en este caso amarillo, y se alcanza a notar un poco del tono verde en medio. Vamos a continuar con los degradados. Haremos un degradado en base húmeda y un degradado en base seca. Como todos los ejercicios que hemos estado haciendo en base húmeda, mojamos el papel, importante que sea siempre con el agua limpia. Nuevamente con el pigmento muy concentrado, iniciamos en la parte posterior y aquí vamos dejando un poco que fluya el agua de manera natural. La acuarela, más que una técnica, es una actitud. Hay que saber cuándo dejar fluir y cuándo controlar. En el siguiente cuadro haremos el degradado en base seca, que prácticamente es igual al degradado de dos tonos, pero aquí no vamos a conectarlo, únicamente iremos bajando la intensidad del pigmento.